Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Estamos aquí en la presentación de un libro muy querido. Un libro muy querido porque realmente tuvo una génesis de tipo un poco también, digamos, uniendo un poco el tipo familiar, en el sentido de que yo estaba haciendo una serie, había presentado un trabajo de una compañera que está aquí también, de la Rey Juan Carlos, sobre su padre, que había sido también pintor del Museo del Prado y también jugador de fútbol. Y hablando en estas reuniones que teníamos, pues Belén, con muy buen criterio, pues decía, bueno, ¿y de lo mío qué? ¿De lo mío qué? Yo preguntaba, digo, bueno, a ver qué hablamos de Fernández de Alarcón. Dice, no, yo soy Roca. Y bueno, cuando dijo Roca, a mí se me abrió una luz, ¿no? Porque de repente vi a mis amigos Roca del Colegio de la Sagrada Familia, con lo cual dije, estoy a tu disposición para lo que necesites. Y realmente ella ha sido el alma mater porque realmente tenía la gran ilusión de sacar a su bisabuelo, de la figura del bisabuelo, del gran arquitecto Francisco Roca y Simón, y el recorrido de su vida. Así que el primero que me sedujo fue a mí. Yo realmente empecé a leer la biografía de Francisco Roca y me quedé, bueno, turulato. Y luego yo soy especialista en temas de migración, es decir, considero que nuestro país debía recuperar a esos emigrantes, sobre todo del siglo XIX, que retomaron la labor que habían hecho antiguamente, ya la época de la llamada colonización, y consiguieron, digamos, dinamizar e influir con mucha modernidad en los temas industriales y de todo tipo. Es decir, que gente que a veces iba como muy modesta, iba a trabajar a un pequeño colmado o algo, acababa siendo un empresario. Y este es el caso que pude ver de la familia de Francisco Roca y Simón. Entonces, tanto en su suegro como también pariente, yo creo que Miguel Montserrat y Simón pensamos que sería pariente también. Entonces esta gente pues realmente fueron unos mecenas, aprovechando ese famoso periodo de vacaciones que había estado la familia en Mallorca, pues se acabaron casando y se fueron a Argentina. Y allí en Rosario realmente la parte que yo le he ayudado en esto del libro, en el sentido de buscar las raíces familiares y luego pues una serie de contactos, porque esta gente, claro, crearon bancos como el Banco Español del Río de la Plata, hay una referencia también del Banco de Castilla, del Río de la Plata, o sea, muchas obras. Y yo siempre, vamos, lo que he pensado cuando vi este libro tan mono, pues al principio pensé que era el corazón de una matriusca. ¿Y por qué el corazón de una matriusca? Porque vamos sacando, ¿verdad? Y esto va al revés, es una matriusca que empieza aquí, que no es muy grande el libro, pero al cual se le van a ir poniendo más capas, hasta llegar a una más. Y eso es la labor que yo creo que ella con este libro ha generado. Es decir, que ha dado la posibilidad de descubrir de nuevo al personaje, aunque había hecho algo Arca en Mallorca, algo anterior, realmente Belén es la que estaba trabajando muy a fondo con los temas familiares y con esto. Y entonces yo creo que es ella la que tiene que explicarnos ya la génesis. También tengo que hacer un recuerdo porque éramos 3 los que ayudábamos, también estaba María Sánchez, una gran compañera nuestra, que falleció en el camino de hacer este libro, una pena. Así que un recuerdo también emotivo hacia ella de parte nuestra. Ella está aquí con nosotros también. Entonces, bueno, pues Belén, que es doctora, sabéis un poco su currículum, no lo voy a dar, pero doctora en Historia, profesora titular de Bellas Artes y, bueno, y gran amiga. Eso es lo mejor de todo. Muchas gracias. Tienes la palabra, Belén. Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad es que os tengo que agradecer primero por haber venido aquí en una tarde. Bueno, ha hecho bueno, iba a llover, pero al final no ha llovido. Y estoy encantada de que estéis aquí compartiendo y a la vez homenajeando a una figura tan importante como es Francisco Roca y Simón, que además bueno, es pariente nuestro, muchos de los que estáis aquí, y es una figura que yo quería realizar un raconto. Un raconto es como una unificación de su vida profesional
de lo que hizo, es universal, porque él se fue a Argentina, en una época donde los barcos tardaban de 20 a 30 días en el viaje. O sea, imaginaros la valentía que implica todo esto, ¿no? Y la verdad es que es una figura que siempre me ha fascinado, ¿no? Porque, aparte de un gran trabajador, que lo debió de ser, porque yo esta investigación la lanzo para futuros investigadores, porque yo estoy segura, igual que con miembros de ARCA, con los cuales he hablado muchas veces de este tema, que él hizo muchos más edificios, estoy segura. Ahí tenemos Can Forteza Rey, que ahora explicaré un poco, y que salió que era de él. Aquí en Madrid, ahora lo contaré brevemente porque no tengo mucho tiempo, pero que se sepa que se pueden seguir investigaciones en Madrid, yo estoy segura. Yo voy por la Gran Vía y digo, este edificio podría ser perfectamente él metido ahí en los planos. Y ahora os contaré por qué es muy difícil investigarle. En Argentina, otro tanto de lo mismo. De hecho, hay una fuente inicial que habla de que él hizo viviendas en Buenos Aires, con lo cual no aparecen o se han destruido, o, en fin. Por lo tanto, vamos a seguir y vamos a hablar de ello. Por eso el título a mallorquín, porque él, dentro de su estilo y lenguaje arquitectónico, que es ecléctico, es decir, es una fusión de diversos lenguajes arquitectónicos, no son puros. Le gustaba el modernismo, le gustaba el racionalismo también en su última época de su vida, pero no lo hace puro, le gustaba el neoplateresco en el edificio este que hace en el Colegio Notarial en Mallorca, pero él adaptaba un lenguaje propio. Y algo muy importante que yo en mis clases de historia de arte digo a los alumnos es: un artista es grande cuando otros le imitan. Y es que a Francisco Roca y Simó le imitaron muchos. Sobre todo no hay más que ver Buenos Aires y Rosario, la ciudad que voy a tener el placer de ir en noviembre. O sea, es impresionante cómo no solo llevó artistas catalanes, Diego Massana, Uné, Salvador Busadera, Fornells, todos estos que, bueno, en el libro lo tenéis, pero también es interesante cómo se quedaron allí muchos y crearon escuelas. Y luego, no sé si sabéis que en este contexto histórico del momento, en Buenos Aires, era una ciudad que estaba incrementando sus edificios. Además, querían que se subvencionaba también a que vinieran artistas, sobre todo italianos y españoles. Entonces, qué decir que en ese momento competía con Nueva York, aunque la gente no lo crea, estamos a primeros del siglo XX. Es una época maravillosa, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos al gran artista y dibujante. Hay una fase importante en su historia respecto a... Bueno, él nace en Mallorca, como sabemos muchos, en 1874 y fallece el 9 de mayo de 1940. Y aquí hago una pequeño paréntesis, porque fijaros, una amiga me dijo hace mucho tiempo que las personas cuando fallecen con las fechas cercanas a seres queridos. Y Francisco Roca fallece el 9 de mayo de 1940. Y mi abuelo Antonio, del cual también me gustaría homenajearle un poco, fallece el 9 de septiembre de no sé qué año, pero vamos, no me acuerdo ya, pero yo recuerdo que tenía 18 años. Y es verdad. Generalmente estas cosas, a mí cuando me lo contaron, pero no eres de cuarto milenio, no vi cuarto milenio, pero por ahí anda. Y siguiendo con el tema, hay una cosa muy interesante dentro de las etapas, por ejemplo, como veis aquí, y ahora las desmenuzo, que se gradúa en 1906. Dentro de la investigación que yo he realizado, yo quería verificar dónde había estudiado arquitectura, porque las fuentes argentinas nos dicen que en Barcelona, y no es así. Él estudió arquitectura aquí, en la calle Toledo, no sé si sabéis que estaba en la escuela del Colegio Imperial. Ahora os digo más o menos. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, no sé si sabéis, la localizáis en Madrid, está desde el edificio Metrópoli hacia la Puerta del Sol, a mano derecha, y ahí se integraban todas las disciplinas artísticas, escultura, dibujo, tal, incluso arquitectura. Pero los arquitectos, en la época de Isabel II, deciden independizarse. Cuando se independizan, se van a la calle Toledo, y mientras estaba en proyecto ya hacer la ciudad universitaria y demás. Como la guerra civil, pues se tuvo que dejar y luego después se realiza. Entonces, es interesante ver cómo en este momento él está muy orgulloso de depender
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y os lo voy a explicar con la siguiente diapositiva. Aunque me vaya para atrás, para adelante, mirad. Esta de aquí es una diapositiva donde está su firma, donde yo me tuve que meter en un expediente para verificar que un edificio de Madrid era de él, porque generalmente en Madrid, en el Archivo de la Villa, es muy difícil investigar a los arquitectos que no son muy conocidos, porque está por calles, y hay calles que han pasado de tal y demás. Con lo cual, hasta que no te metes en el expediente, que es mediante una máquina que, bueno, los historiadores nos dejan y tal, pedimos permiso, no vemos los expedientes, los planos. Cuando se ve el plano, a mí me llama la atención que él dice arquitecto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con lo cual, a pesar de que se sabe que ya no estaba ahí en el sitio, sí dependían académicamente, se sentían orgullosos de depender de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, qué menos que de su puño y letra, que ya se dice con esta investigación, que él estudió en Madrid y en la Escuela de Arquitectura no podía ser otro sitio, no era la Además época. fue después, yo creo, Barcelona. Exactamente, y demás. Bien, en sus datos biográficos, bueno, tiene 2 etapas mallorquinas, de las cuales prefiero hablarlo con los edificios para no liarnos y no perder tiempo, y luego tiene una etapa en Madrid, que coincide un poco con la de su hijo Antonio, que estudia arquitectura, y bueno, también fue arquitecto en Soria, que no lo creamos. Incluso hizo en Almería, también estuvo, con lo cual a mí no me sorprendería nada, Santos, que tuvieran más edificios, pero que esto es para que se investigue. Bien, aquí tenemos un momento muy importante que es, Julia Roca pone aquí, ¿no? Julia Roca es mi tía, pero está mal puesto. Julia Cabanella. Aquí vemos, por ejemplo, la boda en 1910 con la argentina Julia Cabanellas, que era hija de Juan Cabanellas. Esto es muy importante porque a raíz de ahí el mecenas, que va a ser Juan Cabanellas, como bien ha dicho Santos, y que en el libro lo podéis ver, que hay una parte dedicada a las migraciones de los antepasados de Francisco Roca, se puede ver la importancia de por qué emigraron, sobre todo mallorquines, ¿no? Esto es interesante porque, no sé si en Sóller hubo una filoxera imponente y tuvieron que emigrar, que era también valentía auténtica. Eso es. Y muy jovencitos, con 16 años, ¿no? Con 17. 16 años. 16 años. Entonces, esto es otro tema que estaríamos aquí mucho más tiempo. Pero bueno, yo quiero aquí resaltar su faceta artística como dibujante. Aquí está la iglesia de la Bonanova, que es donde debió de vivir él. Bueno, la primera parte de su vida vivió en la calle San Nicolás, Mallorca, y luego vivió ya con hijos en la calle de la Bonanova, cuando venía. Entonces vemos una acuarela de él. Ya sabéis que la acuarela es muy difícil, es una técnica artística dificilísima, porque sabéis que, vamos, no tiene mucho tiempo para rectificar, con lo cual lo que pintas pues es más o menos lo que tiene que ser. Vemos aquí, ya nos entramos un poco, bueno, antes, perdonad que vaya para arriba y para abajo, tenemos aquí el mausoleo de Pi Margall en el cementerio de Madrid. Él no ha terminado la carrera y lo que hace un profesor suyo es que le invita a realizar un proyecto de un panteón a Pi Margall, como sabéis, era de la Primera República, y por suscripción popular se realizó y él no se había graduado, él se gradúa en 1906, con lo cual, pues Félix de la Torre es el que finalmente lo ejecuta, pero los diseños son de él, que están firmados también en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que eso también lo verifiqué. Vale, entonces vemos aquí, vamos a Mallorca, nuestra gran isla a las que nos gusta y disfrutamos de ella, y vemos, por ejemplo, 2 edificios muy emblemáticos, Casa Sayas y Pensión Menorquina. Estos 2 edificios, bueno, el primero lo finaliza él, el segundo lo finaliza Reinés, del cual tenía también amistad, y lo finaliza con el diseño de Roca Semo, pero él se tiene que ir a Argentina y entonces el que termina las obras es Reinés. Vamos a ver aquí por qué el edificio es gaudiano y os quiero comentar que está Gaudí en este momento en la isla de Mallorca. Gaudí está del 1904 a 1914
intermitente, es decir, va y viene. Está realizando una estructura en la Catedral de Mallorca, de Palma, y entonces está claro que debieron de conocerse. Vamos, está clarísimo. Además, como bien me indicaron el otro día un arquitecto, me dijo, además Belén, en aquella época los arquitectos se conocían mucho entre ellos, porque había pocos, se graduaban poca gente, igual que las mujeres en las carreras, pues en esa época, imaginaros, estamos a primeros del siglo XX. Entonces, en este tema es muy importante. Fijaros, os voy a decir un poquito de técnica artística para que veáis que se caracteriza el estilo de Gaudí, modernismo catalán, por la cantidad de elementos curvos que predominan sobre los elementos verticales, como veis aquí, la cantidad de materiales, como es el hierro o forja, que se ve en los balcones, también el trencadís, que no sé si habéis oído hablar de ello, que son mosaicos o fragmentos que están de varios colores, que están en las fachadas, como vamos a ver en Can Forteza Rey, que se ven mejor, algún edificio de Argentina también. Y también podemos ver, por ejemplo, elementos orgánicos que pueden parecer mariposas. Ahora os digo una cosa de una investigación que me dio aquí, digo, voy a decirlo, y libélulas, etcétera. Eso es el modernismo catalán. Pero tenemos que contextualizar que en esta época también existe el Art Nouveau francés, que también tiene unas características, ¿vale? Y también estaba el secesionismo francés. Pero vamos, lo que hace Roca generalmente es el modernismo catalán, sobre todo, que lo imprime mucho en Palma, en estos edificios gaudianos, y también en Argentina. Por eso la importancia y cómo le quieren en Argentina, porque él llevó el modernismo a Argentina y luego le imitaron muchos. Es verdad que ya había algunos arquitectos, pero él llevó, como se dice, una prole de gente que no estaban indecisos, ¿no? ¿Verdad, Santos? Y entonces sí que fueron para allá. A mí, otras características que veo en él es que utiliza la piedra de marés. Imagino que sabéis lo que es, ¿no? Es esta piedra que veis como un color beige, aquí se ve irregular, pero la piedra de marés es beige, calcárea, tiene conchas, corales, y no sé si habéis visto algún edificio antiguo, por ejemplo, yo los he visto en Italia, que son de piedra de marés y que con el paso del tiempo se ven las conchas, porque tienen una arenisca calcárea y se ven las conchas. Lo que pasa es que este edificio está reformado y tal, pero la piedra de marés es algo muy propio de Mallorca y de Menorca, también, que tenemos aquí una menorquina, y es así. Luego también tiene, por ejemplo, él, como no, las persianas o lamas mallorquinas, que me recuerda mucho a mi infancia, ¿no? A la casa donde yo veraneaba, y esto es algo muy mediterráneo. Y también cuando se va a América se imprime en muchas casas coloniales, aparte de las casas coloniales que veis que hay un patio y hay una palmera, que se suele muchos asturianos, ¿no? Sí, usual. Es que él es experto en migraciones. Vale, y aquí podemos ver otra vez cómo, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Fijaros la crestería de arriba, cómo tiene ondulaciones, dinamismo. Lo que se quiere imprimir es dinamismo con estos edificios. Fijaros monada de edificio, qué bonito, que es Can Forteza Rey. Y esto es algo que hay que sacarlo a la luz, porque este edificio no se sabía quién lo tenía. Pertenecía a un joyero y orfebre llamado Forteza Rey, muy conocido en Mallorca, y decide realizar un edificio. Para ello, su hijo Luis, que también diseña, realiza un esquema. Está Gaudí todavía por ahí. Este edificio es de 1908. Está Francisco Roca ya como arquitecto provincial de Baleares. Cuando se realiza en el año 2021-2022 la reforma por Pere Tarrasa, que yo hablé con él, para verificar como historiadora qué es lo que viste, tal, me dijo, vi los planos de tu bisabuelo, es decir, firmados por él. Con lo cual, esto debió de ser exactamente como os lo cuento. Debieron de reunirse, oye, ¿nos puedes orientar? Tal, y hizo los planos, y entonces lo hizo él. Se puede ver también que es totalmente gaudiano, no sé si lo veis, fijaros en las tribunas, esto parecen telas de araña, que es lo que hacía Gaudí también. Está el trencadís, sobre todo se ve ahí un poquito mejor, lo veis en el libro mejor. Y luego están las tribunas. Estos miradores, que es muy típico incluso en Madrid, de edificios modernistas, se llaman tribunas. Son como miradores acristalados. A mí lo que me impacta mucho es el Neptuno,
lo veis ahí, Poseidón. Todos los edificios también de la burguesía parmesana en esta época tienen algo de los dueños. En este momento el dueño es una casa de familia mallorquina y el mar, por supuesto, está ahí, Poseidón. Y luego alrededor veis que parecen dragones. Más bien yo creo que son serpientes de mar, porque Poseidón, según la mitología, tenía serpientes de mar. No sé si conocéis la escultura, el grupo escultórico Laoconte y sus hijos, que se descubre en 1506, que es de la Grecia helenística, y donde se puede ver cómo las serpientes de mar quieren coger a Laoconte. Está claro que todo esto lo conocía Francisco Roca, porque era una persona muy culta, que no solo le gustaba pintar, le gustaba la música y estaba en tertulias pues de intelectuales. De ópera, ¿no? Exacto, y la ópera le encantaba. Ahora os contaré una anécdota que me contó una fuente argentina, pero yo creo que ya al final. Bien, Cansegura, otro edificio en mallorquín. Aquí tenemos una mallorquina que está diciendo, este lo conozco, este lo conozco. Y mallorquín también. Entonces, como no, vemos otra vez el modernismo. Es una pena porque hay muchos edificios de roca que se han reformado y han perdido bastante, sobre todo el Hotel Mediterráneo. Ahora os voy a poner las dos fotos. Y se ha perdido bastante la autenticidad, ¿no? Como digo yo. Pero bueno, es que los tiempos hay que adaptarse a los tiempos, según dicen, y es así. Pero bueno, desde mi punto de vista estético, la estética me parece peor. Aquí vemos, sobre todo, no sé si veis aquí, el edificio que es modernista, sobre todo ves el forjado con las telas de araña que tanto hacía también Gaudí. A mí me recuerda esto una libélula, no sé si es que soy con mucha imaginación, pero parece una libélula, no sé si lo veis. Y bueno, esto es la parte de la tribuna. Siguiendo un poquito más allá, y ahora ya vamos a ver si lo veis aquí mejor, el Hotel Mediterráneo. Fijaros, el Hotel Mediterráneo, en teoría, en su momento era un hotelito muy pequeño, que se hizo a primeros del siglo XX. Apenas se sabe el arquitecto porque no era muy conocido. Luego se lo dan a Roca, que ya tenía bastante importancia en Mallorca, y él lo que hace es este edificio tan bonito, ¿vale? Que es como modernista, con balcones o miradores escalonados hacia el mar. Fijaros que antiguamente estaba el mar ahí, o sea, estaba el mar. Aquí, bueno, Richard Nixon, Ava Gardner, Agatha Christie estuvieron por aquí. O sea, imaginaros la importancia que tuvo en este momento este hotel, en la época de la Belle Époque y demás. Características modernistas las vemos en todo, o sea, es decir, en la zona del hierro, bueno, veis ahí el hierro, también la cartela, y estamos en un momento donde los diseños gráficos con cartelas son muy, muy interesantes. Hay una casa en Mallorca que es Casa Roca, donde también se ve una cartela, las marquesinas. También conoció a Palacios. Palacios, los conocéis, que es el que hizo el Palacio de Correos aquí en Madrid, y la marquesina que hizo en Callao, que tenemos una producción. También me consta, porque ahora, claro, estoy investigando más cosillas, que era amigo de Antonio Palacios. Es que, fijaros, todo bueno, las amistades que tenía, ¿no? Vemos también aquí cómo este edificio, que es posterior, lo hizo un italiano llamado Posetti en los años finales de los años 50-60, no se parece en nada. A mí me parece que han quitado totalmente la idea de un hotel modernista. Claro, es verdad que la función es diferente, porque los arquitectos de primeros del siglo XX lo que hacen es adaptar los edificios a las funciones que iban a tener. Esto era un hotel, para ser un apartamento. Entonces, este tema es muy interesante, ¿no? Y como os decía antes, en el contexto histórico de los arquitectos del siglo XX, ellos lo que querían era hacer algo modernista diferente a lo que se había hecho del barroco, del gótico, pero a todos les gustaba porque ellos estudiaban esto, entonces lo imprimían en sus obras. Hay siempre algún trazo barroco, modernista, hay algo siempre, y es ecléctico, porque yo lo que veo en Roca es que es todo ecléctico. Vemos aquí el interior, que bueno, se ve regular, son fotos de la época. Sí hizo el vestíbulo, la escalera se parece mucho a la del Club Español, que os voy a enseñar, el dormitorio, vale. Lo que él hizo es el entorno del mar, asimilarlo a un hotel, que además es el empiece del mundo turístico en la isla. Siguiendo un poco con las otras directrices que hizo,
Bueno, aquí allá a la derecha veréis una acuarela muy interesante de él, que es la Catedral de Soria. Él pintaba mucho en los alzados que hacía de arquitectura, también les daba un poco de acuarela, le encantaba pintar. Tenéis que tener en cuenta que su formación empezó a pintar en la Escuela de Bellas Artes de Palma, y luego se fue a estudiar arquitectura a Madrid. Pero él tenía ya ese bagaje de saber lo que era una escultura bien hecha, de saber lo que era un dibujo bien hecho, era un muy buen dibujante. Vemos aquí en la parte izquierda, en la fachada, en Lluc, todos conocemos Lluc, es un monasterio que, si queréis os explico brevemente. Famoso Lluc es Lucas en mallorquín, un niño pastor que se encuentra una talla de una virgen, hacen una iglesia pues parecido a lo que aparece en la Edad Media muchas veces, y luego hacen una basílica en el siglo XVII. Esta basílica se estaba derrumbando, tenía también monasterio, y entonces le dicen a Roca, que ya era importante, que por favor le hiciera una reforma de la fachada y del comedor. Entonces lo que hace él, sobre todo, es en este rosetón añadir los dos óculos de la derecha, e incluso el reloj este que veis, que hace como una forma de cruz, no sé si lo veis así, como una ideología de forma de cruz antes de entrar a la iglesia, en la fachada de Lluc. Vale, siguiendo con Safeisina. Interesante esto porque la asociación que hay en Arca, a los cuales yo también les agradezco mucho, que hicieron una exposición fantástica en el año 2016, creo recordar, de Francisco Roca, pues le sirvió también para que este monumento, que es el monumento del crucero Baleares, no lo destruyeran. Este monumento han estado a punto de destruirlo, y la historia brevemente os la cuento. En 1938, en plena guerra civil, se hunde un barco militar que se llamaba Crucero Baleares, y en ese momento fallecen pues cerca de 400 personas, la mayoría de mallorquines del barrio de Santa Catalina. Al fallecer, bueno, pues se hace luego en 1939, hace este diseño Francisco Roca junto a su hijo Antonio, y con el escultor José Hortels, que también es muy conocido. Este monumento, bueno, tiene simbología de un faro, no se ve bien, pero es como un faro que ilumina a los supervivientes. ¿Por qué a los mallorquines les gusta este sitio? Porque dicen que como muchos supervivientes no se encontraron los cadáveres, pues venir aquí es como que a ellos les gusta, ¿no? Conmemorar un poco esto. Bueno, aquí lo tenéis también. Siguiendo ahora con el tema de Julia, la volvemos a nombrar porque influyó mucho en su vida. Murió joven, tuvieron 10 hijos, murió creo que a los 37 años. Sí, muy joven. Bueno, también Francisco Roca tuvo un padre que era de astillero de barcos, o sea, el tema balear siempre está ahí, y murió muy joven. También tuvo un padre que murió muy joven. Su madre fue la que más, y su hermano Miguel, que era eclesiástico, era sacerdote, le ayudaba siempre, le animaba a que estudiara arquitectura. Bueno, aquí vemos en Buenos Aires que una vez que se casa, se va a Buenos Aires, pero sobre todo es después de Casasayas cuando se queda ahí, ¿no? En Buenos Aires vemos el primer edificio catalogado, os vuelvo a repetir, yo creo que hay más, donde se ve diferentes basamentos. Bueno, vemos un almohadillado, luego vemos ahí una torre. Son monumentales los edificios que hacen Argentina, y aparte siempre tienen un valor simbólico hispánico, siempre son para la gente emigrante que están ahí. Y bueno, importante también el poder, fijaros las puertas, estas puertas se las hacían en Glasgow, las diseñaba él. También es verdad que tenía en las vitrales unos artistas, pero él diseñaba las puertas y en Glasgow se las hacían. El poder que tienen en la historia del arte los leones, no solo es protección, sino también implica la importancia del edificio. Este banco era de los mayores bancos que había en Buenos Aires en aquella época. Vale, aquí tenemos otro banco que está en Rosario, y aquí tenemos a Hermes en el ático. Si os gusta la historia, os diré que Hermes es el mensajero de los dioses, siempre va con alas o sandalias aladas y va con un casco
y su caduceo, que no sé si lo veis ahí. Bueno, en edificios, lo veis en el Banco de España, lo veis en el Palacio de Correos, si lo veis, que es un edificio precioso de palacios, como os he comentado. Vemos que, bueno, esas esculturas las hizo Antonio López, que es otro escultor importante, pero vemos aquí como Hermes, bueno, es de los negocios. Es el dios de los negocios, del comercio, de las comunicaciones. Por eso están en edificios de bancos, ¿vale? Este edificio luego ha sido, la compañía transatlántica lo cogió, por eso veis ahí un escudito, pero bueno, para que veáis la monumentalidad. Aquí hay un edificio en Rosario que se llama Panadería Confitería La Europea. Este edificio también es muy interesante porque ya sabéis, no sé si lo he comentado antes, que era, bueno, era la migración. Juan Cabanellas empezó en Uruguay porque realmente empezó, como decíamos, una tienda pequeñita que hacía una confitería y se especializó en ensaimadas y tuvo un éxito enorme. Entonces, el hombre vio que realmente en ese momento Rosario era el centro, el hub, que diríamos ahora, de todo el tema del trigo y del pan que llegaba para... Entonces, pues, se fue hacia allá y montaron no solamente esta panadería, a la europea, la que tenían ellos se llamaba la española, me parece, la primera, y esta europea, que era ya realmente una aprovisionadora de las demás, y montaron una red entera por básicamente Rosario o Santa Fe, vamos, lo que sé, y entonces ahí lo que hacían era pues para especializarles en este tema, o sea que sí, sí. Un negocio impresionante. Y aquí una vez más, escultores, el trigo está representado por una persona, como se lo veis, una personificación, y luego los trabajadores. Bien, vemos un poco de modernismo en el trencadís, no sé si lo veis ahí, con cerámica vidriada, diferentes fragmentos de teselas. Bueno, mirar el vestíbulo. Este edificio, ahora mismo me dicen que es un edificio donde hay talleres, pues de baile, de tal, de tango, de todo un poco. Este edificio, aquí se reunían los emigrantes españoles para jugar a las cartas, lo ponen en el libro un poquito, y veis que es un vestíbulo en el interior, un poco renacentista, la escalera balaustrada, pero vemos que tiene algo de Art Nouveau francés, el estilo Art Nouveau francés, que también fue muy importante, y a partir de 1910 ya empieza el Art Deco, como que es más bien interior. Vemos aquí otra parte, las esculturas de bronce, estas son de Diego Massana. Diego Massana fue un gran escultor catalán y que además colaboró mucho con él, o sea que eran profesionales los dos. Y él los trajo, los llevó allí a Argentina y realmente dejó una escuela allí entera de artesanos. Bueno, mirar las vidrieras. Aquí está, el dibujante era Fornells y Salvador Buxadera, era el de los vitrales, que le llaman en Argentina. Y bueno, es el amanecer, el día, la noche, hay otra vidriera más, pero la que más impacta es esta. Fijaros, esta es de 25 metros y aparecen los escudos de España. Por lo cual, volvemos a reiterar que la importancia que tiene en Argentina es la unidad hispánica, cómo quería que todos los inmigrantes españoles estuvieran reunidos como si fuera su madre, la patria, ¿no? Claro. Estuviera ahí al lado, en estas instituciones. Y bueno, está con el Toisón de Oro, que se lo concede el rey, pero bueno, son las provincias así también más importantes, pero bueno, es importante. Otra vez más vamos al diseño de las puertas, que sí que las diseñaba él, dibujaba y las enviaba a Glasgow y en Glasgow se las realizaban. Y fijaros las puertas, impresionantes. Las puertas son impresionantes. Mirar un alzado, un plano de él, que a mí me gusta mucho, porque este es el Palacio Cabanellas, que iba a ser un hotel, pero al final no fue un hotel, fue un sitio de viviendas de renta, como le llaman. Entonces fue un sitio, un alzado de él, no sé, ahí lo veis, en la calle de San Luis y tal. Pues él hizo también muchos proyectos que no se han construido, que brevemente os digo al final. Ahí coincidió con la muerte de Juan Cabanellas. Juan Cabanellas muere en 1915, que era su suegro, y justo cuando el edificio se termina después, yo creo que son 2 años. Sí, exactamente. Con lo cual, la idea del hotel, a lo mejor de la explotación, claro, ya no era del original, el empresario. Sí, muchos de los proyectos que hace, que ahora lo veréis, son impresionantes, pero claro, el dinero
cuando haces un proyecto siempre se necesita dinero. Bueno, brevemente veis aquí cómo son los balcones modernistas y sobre todo lo que impacta es el templete o cúpula. No sé si lo veis ahí, ¿vale? El templete o cúpula que tiene un mirador, a modo de mirador, y tiene, como no, elementos modernistas, el hierro forjado, también los arcos que son totalmente modernistas. No sé si veis aquí también que dejan pasar el aire, la zona del mirador. Es decir, es un templete o cúpula que es imitada muchas veces en muchos edificios. Fijaros otra vez la entrada con una marquesina, como hace Antonio Palacios y demás. Fijaros cómo son las entradas parabólicas, a mí me parece una pasada. Diseñar esto, tener estas ideas creativas. Bien, y ahora, no me ha salido. Bueno, esta es una mariposa que está dentro del templete de cúpula, que no sé si me estará por ahí en las redes, el fotógrafo Iván Malesani, que contacté con él porque es el que me ha dejado muchas fotografías y me pasó esta, que es un detalle del templete cúpula en el interior, es un azulejo, como vemos. Fijaros que de repente me vino la idea de que esto es una mariposa monarca. Las mariposas monarcas son las que migran, son las únicas mariposas que migran en el mundo. Entonces de repente dije, esto tiene que tener alguna connotación de migración, simbolismo. De hecho, lo miré en internet y es muy parecida esta mariposa a la mariposa monarca. Entonces me llamó la atención. En otra presentación que tenía, además tenía la foto de la mariposa monarca, pero bueno, esta no. Entonces es curioso, ¿no? Este tema. Luego fijaros, el Palacio de Remont de Montserrat, otro impresionante. Le llaman la Casa de los Dragones, porque no sé si veis ahí que hay unos dragones también. Además se le conoce así. Y vemos cómo en la parte superior, bueno, es el otro gran mecenas. Claro, Miguel Montserrat, que era financiero, también fue político. Sí. Y yo creo que él es el que luego va a coger el testigo del mecenazgo, porque realmente la muerte de Juan Cabanellas tan pronto, estaba pues prácticamente recién llegado él, pues Miguel Montserrat va a ser el que encauza, porque como muy bien ha dicho Belén, ellos lo que habían creado con el Club Español era una sociedad de socorros mutuos. O sea, los emigrantes procuraban crearse un paraguas de protección, ¿no? Y participaban políticamente, en fin, con mucho cuidado porque realmente la participación de Montserrat fue un poco moralizante para evitar la corrupción y tal. Era un partido, digamos, muy necesario quizás hoy día. Y bueno, pues eso, él es el que va a estar allí. Yo creo que si no hubiera estado la guerra mundial entre medias y la enfermedad de la madre, pues hubiera estado más tiempo en Argentina, donde realmente, allí en Rosario, donde había hecho la labor tan impresionante. Es verdad. Bueno, pues fijaros, el monumento merece la pena mirar otra vez un detalle de la puerta y la lámpara. La lámpara es totalmente art déco, art nouveau, pero tiene vidrieras, no sé si lo veis, un poco estilo moderno. Es el modernismo, porque en realidad el modernismo se integra diferentes, como yo digo, en las vanguardias del siglo XX se realiza el arte abstracto porque hay una especie de aversión al arte figurativo que siempre ha habido en la historia del arte, ¿no? Entonces el arte abstracto es que hacen manchas, a lo mejor decís, hay manchas y tal, no, pero a lo mejor tiene su simbología, pero lo que se hacen los de la vanguardia en la pintura es intentar hacer todo lo contrario de lo que hacían en el arte figurativo a lo largo de la historia. Y aquí en el lenguaje arquitectónico aparece el modernismo como una forma de intentar hacer otro tipo de arte adaptado a las nuevas funciones de los edificios. Fijaros que, no sé si lo he dicho antes, pero los edificios son diferentes, son aeropuertos, son estaciones de tren, entonces estos artes historicistas de antes, puros no podían llevarse a cabo, ¿no? en estos edificios. Entonces lo que hacen es un eclecticismo. Pero aquí en Argentina lo que hace totalmente Roca es un modernismo, incluso catalán, pero a lo grande. Bueno, aquí vemos su faceta de pintor. Conoció a Camarasa, conoció a Santiago Rusiñol, los cuales eran muy amigos. Fijaros qué acuarela. Esto es un arte figurativo, para que sepáis algo de arte. El arte figurativo es el que hace
las formas de las personas. Y bueno, me parece impresionante esta acuarela. Yo cuando la vi me llegó. Yo también aquí a la gente que tenga cosas, pues para la segunda edición se agradece porque así podemos seguir haciendo cosas por que se conozca a Roca. Bien, vemos aquí esta acuarela, mirad qué colores tan bonitos. Se cree que es desde su casa de la Bonanova. Hay gente que me lo ha dicho. Sí, desde su casa de la Bonanova, ¿vale? Entonces es interesantísimo el de la izquierda. Luego fijaros la naturaleza, también la Sierra de Tramuntana, precioso. O sea, son unas. Esto, ¿qué estilo es? No sé si alguien lo sabe. Impresionismo, exactamente. Le había gustado bastante. Fijaros qué maravilla. Esto es una casa de campo rural que se pueden ver en Mallorca, pero fijaros cómo es impresionista total. Está claro que su amigo Rusiñol le debió de decir por qué Rusiñol hacía estas cosas, del paisaje y demás. Camarasa lo que hacía también era paisaje, pero más simbólico, con colores más chillones y demás. Pero está claro que aquí la influencia de Rusiñol yo la veo bastante. Rusiñol le regaló la paleta de pintura, sí. Aquí vemos otra casa de campo, fijaros, tenía incluso arte figurativo con el pequeño personaje que hay ahí, con los burrillos o los asnos, y también es impresionante. Esto es acuarela. Acuarela es dificilísimo. Bien, otra acuarela que me gusta mucho, no sé si la puse en el libro o no, está, pero también es muy. Uy, es que no se ve nada. Bueno, la enseño por aquí. Es impresionante, pues es manchas, con diferentes colores, tal y como Monet en sus discursos de impresionista decían que el color tenía que ser diferente, que el verde tenía que estar con el opuesto amarillo, o sea, para que todo se integrase. Y incluso Monet pintaba así con un ojo, se quedó al final muy mal del ojo. No sé si saben estas cosas, anécdotas que cuento yo en clase a veces. Bueno, otra acuarela está un poco más deteriorada, pero aquí también vemos otra muy bonita, que qué pena que no se pueda ver bien. Es impresionante, sí, porque todos son paisajes de Mallorca. Bueno, no lo tenéis en el libro, porque pierde todos aquí paisajes un poco de Mallorca. Este es otro paisaje de Mallorca. Y bueno, aquí hay otra que, bueno, aquí yo veo, hay de todo. De todo. Esta me parece más estilo Camarasa. Sí, por el chillón, el chillón de los colores. Aquí hay uno muy, muy normalita, pero que se ve la catedral. Es decir, él quería su tierra, él quería Mallorca, no cabe ninguna duda. Y luego, pues hay algunos más edificios aquí que no sé, nos vamos a quedar sin tiempo. Yo quiero, antes que nada, hablaros también de que en esta época modernista los arquitectos hacían lo que se decía el todo, el arte total, le llamaban. Es decir, que hacían arquitectos, diseñaban la arquitectura, los planos, diseñaban las esculturas, diseñaban hasta los muebles. Y me consta que Roca ha diseñado muchos muebles en viviendas de la burguesía palmesana, incluso monumentos funerarios. Y Roca también hacía muebles, incluso me contaron una persona de Arca, que las porcelanas de los muebles también, pues él decía que había que comprarlas en Francia, en París, tal tienda, tal, a los señores, porque le pedían de todo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en aquella época los arquitectos hacían un poquito de todo. Ahora mismo, pues, no sé, imagino que también, pero no, ahora hay diseñadores, ¿no? Que se dedican más a. Entonces, él lo diseña, los muebles lo hacen un ebanista, pero él los diseña, estos muebles también es interesante la marquetería. Esto es de la escuela de Nancy, de la parte de Lorena en Francia. Es un modernismo también, se puede decir. Y la escuela de Nancy es un movimiento que surge del Art Nouveau francés, donde aparece la marquetería. La marquetería son incrustaciones de madera en en mueble, o bien el nácar, el marfil. Y este es un mueble que, aparte de ser funcional, aquí tenía, como vemos aquí,
el butacón, luego había sillas más normales, pero sobre todo vemos que tiene pues huecos de un espejo y todo esto. Bueno, vale, sigamos, ya terminamos. Estos son proyectos que no se realizaron, pero fijaros, ese de ahí era el monumento a la Santa Cruz, al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, sí. En la sierra de La Burguesa, en la Sierra Tramuntana, Mallorca. No se había realizado por falta de dinero. Pero pobre hombre, yo pienso, joder, está ahí haciendo el proyecto y no se llega a realizar. Yo imagino que le pagarían algo por no sé. Bueno, este es un pabellón que también lo hizo para Argentina, de una escuela, que es más grande, pero ahí no cabía. Luego vemos, fijaros, el misterio de la Marina. Es impresionante. O sea, esto, en acuarela es impresionante todo el trabajo de diseñar eso. Ese es el monumento a Cervantes, que en la Plaza de España se verá que existe un monumento a Cervantes. Él concursó en ese y quedó finalista, ¿eh? Y iba a ser algo parecido. Está Don Quijote y Sancho Panza ahí arriba, que no se ve muy bien, pero vamos, él bueno, pues hizo todo esto y quedó, hacía también un poco ayudaba en las maquetas y resolución y quedó ahí. Vemos otro monumento. Esto es una catedral, ¿eh? Es una catedral, Santa Cruz de Tenerife. Típica catedral, como vemos, con sus arbotantes, sus torreones, sus pináculos, para hacer en altura. Sabemos que en el gótico es toda la espiritualidad en altura, ¿no? Al contrario del románico, que es todo más pequeño, ¿no? La catedral de Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues en el libro lo pongo, un pensamiento de un arquitecto contemporáneo cuando él fallece, habla de esta catedral que le está haciendo, ¿eh? O sea, él habla le hace no sé si lo viste, le hace una gran memoria de lo que había sido Roca, ¿eh? Y que le había visto trabajando casi siempre y realizando catedrales hasta de Santa Cruz de Tenerife, que debió de ser este proyecto. Bueno, y vamos terminando. Esta es, fijaros qué bonito, cómo le daba acuarelas al alzado y demás. Y tenía también, un poco parecido a Ayub, su reloj, que le daba situado encima del campanario. Es todo modernista, como vemos, y un poco ecléctico, ¿no? Esto iba a estar en Sóller, en la casa consistorial de Sóller, solo que al final gana el concurso otro arquitecto. Esto era muy común en esta época, concursos, bueno, ahora también, pero son concursos donde, bueno, son muy amigos entre unos y otros y demás. Y bueno, había menos competencia que ahora, imagino. Así que nada, con esto yo ya termino. Y bueno, con lápiz o con tinta, porque no había los esto es una fotografía. Eso es una. Digo, los planos. Un trabajo Y luego les daba un poco de acuarela. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay y nada, por mi parte.